Fray Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de Indias. Esto es una presentación sobre Fray Bartolomé de las Casas, brevísima relación de la destrucción de Indias. El texto narra de una forma abreviada y exagerada los desastrosos acontecimientos que los indígenas tuvieron que enfrentar a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Es un texto escrito por el primer sacerdote español ordenado en el Nuevo Mundo, Fray Bartolomé de las Casas, en el año 1552, después de haber presenciado el fracaso de sus demandas para el buen trato a los indígenas. Esencialmente es una narración de la historia que vivieron los indígenas en la conquista del Nuevo Mundo, los sangrientos enfrentamientos entre indígenas nativos y españoles conquistadores. Básicamente, el propósito de este escrito se enfatiza en obtener de la corte española las leyes que dieran fin a la violencia de la conquista y de las encomiendas. Leyes que restauran la libertad y la dignidad de los primeros habitantes en América. Básicamente, el texto es interesante porque restaura la libertad y la dignidad de los primeros habitantes de América, ya que el objetivo de las casas era poner fin a la violencia que se utilizaba para la conquista. Además, muestra la descripción de la población nativa utilizando un lenguaje lascasiano, describiendo a los indígenas como mansos corderos frente a los españoles como crudelísimos leones. Bartolomé de las Casas, en su percepción del cristianismo, lucha por los derechos indígenas utilizando la religión. Cabe señalar que Las Casas fue un gran defensor de la libertad de los habitantes del Nuevo Mundo. Este nunca se opuso a la conquista de los españoles. A lo único que se opuso era la manera de cómo estaban siendo conquistados. De Las Casas, mediante la religión, buscaba un mejor camino para la conquista, sin genocidios ni esclavitud. En su lucha por la libertad de los derechos de los indígenas, De las Casas entró en un polémico debate contra Ginés de Sepúlveda, quien abogaba a favor de la conquista y de la esclavitud indígena. Sepúlveda opinaba que los habitantes del Nuevo Mundo eran siervos por naturaleza. En cambio, De las Casas afirmaba que tal afirmación, el nacer esclavos por naturaleza y no por condición histórica, resultaba inaceptable dentro de los planteamientos mismos de la Iglesia y del Estado católico. Las Casas impugnó las afirmaciones de Sepúlveda y luchó incansablemente por devolver la libertad a los habitantes del Nuevo Mundo. En su desconformidad a los crueles actos cometidos por los españoles, De las Casas se lo acusaba de propagar la llamada leyenda negra, es decir, la difamación de España por sus enemigos. Esto sucede a raíz de las descripciones de los crímenes en contra de los indígenas que De las Casas hace en el texto Brevísima relación de la destrucción de Indias. Este luchador sacerdote critica la actuación de los indígenas, dejándolos como personas sin alma y sin corazón. En cuanto al contenido del texto, Brevísima relación de la destrucción de Indias, tenemos la injustificada crueldad de los españoles frente a la buena disposición de los indígenas. A la llegada de los españoles, el gran rey Montezuma envió millares de presentes, de oro y plata, pero los indígenas eran tan inocentes que no se dieron cuenta de las malas intenciones de los españoles. En su lucha por la libertad de los indígenas, De las Casas cometió un grave error, que fue el pedir a los españoles que trajeran esclavos al Nuevo Mundo. También en 1542 ayudó a la promulgación de las nuevas leyes de Indias, legislación que daba término a las encomiendas y protegía a los habitantes del Nuevo Mundo. Algunos aspectos de la interpretación del texto son: Bernal Díaz del Castillo era un soldado que defendía los privilegios que cada soldado se merecía por el hecho de participar en la conquista de México. Díaz de Castillo, a diferencia de Bartolomé de las Casas,
propagaba una lucha física, es decir, la utilización de la fuerza y la violencia en su conquista, mientras que de las Casas realizaba una lucha pacífica y espiritual, mediante el cristianismo. A pesar de que ambos defendían diferentes perspectivas de la conquista, tenían un punto en común que era su fe en Dios. Díaz del Castillo creía firmemente en que Dios favorecía a los españoles en su dramática apropiación al mundo nuevo. Bernal Díaz del Castillo se empeñaba en dejar constancia del esfuerzo y el valor de todos los soldados, ya que así como habían muerto muchos indígenas, en esta conquista también habían perdido muchos soldados, y quería que se respetaran los privilegios que la corona parecía haber olvidado. Como mencionamos anteriormente, Bartolomé de las Casas estaba a favor de una conquista espiritual y quería predicar el cristianismo para tranquilizar a los indígenas ante tanta violencia. Además, intentaba utilizar la religión para disfrazar las atrocidades cometidas por los españoles. Cabe recalcar que de las Casas fue el primer español a favor de la lucha de la libertad indígena. Las Casas renunció a su encomienda de indios e ingresó a los padres dominicos después de haber escuchado el sermón de Antonio Montesinos, quien reprochaba las matanzas realizadas por los españoles a los nativos de las islas. Y desde ese momento sus escritos fueron encaminados hacia la realización de su único propósito, que era ponerle fin a la violencia de la conquista. El lenguaje utilizado por las Casas responde a las hipérboles tradicionales de los sermones religiosos, considerando a los habitantes del Nuevo Mundo aquellas ovejas mansas, inocentes e ingenuas, mientras que los conquistadores españoles eran crueles leones hambrientos. Las Casas, en todo su texto, se caracteriza por su lenguaje y su manera de interpretar la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Los conquistadores utilizaron la fuerza física, agresiva y sangrienta para tomar posición en un territorio que ellos querían conquistar. Esta cruel actuación es muy criticada por de las Casas. Además, él nos explica por qué llegaron a tanta violencia. Él pensaba que la actuación cruel de los conquistadores no era la adecuada, ya que existían otras maneras de apropiarse del Nuevo Mundo. En cuanto a los demás aspectos de la interpretación, tenemos por último los escritos del célebre humanista que fueron recuperados 2 siglos y medio más tarde por los grandes libertadores. Esto llevó a cabo que se independizara, que algunos países de Hispanoamérica se independizaran.